Bien, hermanos, pues seguimos con fuego extraño, las doctrinas extrañas. Estamos viendo la situación de Jezabel, esa iglesia falsa. Y empezamos, hermanos, hace 3 domingos con Apocalipsis 1:6, si recuerdan. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense bien, hermano, vuelvo a repetirle, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que nos hizo reyes y sacerdotes. Ya vimos por un lado la cuestión de sacerdocio, ya vimos por otro lado la cuestión de los reyes, o sea, ¿quiénes son los sacerdotes de Dios? ¿Quiénes son los sacerdotes, pues, del mundo? Y, hermanos, ¿qué sucede también con eso de los reyes? Nosotros somos reyes, pero no como los reyes de este mundo. Somos reyes, dice, para Dios. Es diferente, lo hemos estado viendo. Ahora, hemos estado viendo la doctrina de Jezabel. Es una doctrina totalmente fuera de la palabra, que lo que pretenden es desviar la sana doctrina. Lo que pretenden es algo muy similar a la sana doctrina, ¿sí? Pero empezar a desviar poco a poco a su pueblo. Por eso la palabra nos dice que para estos tiempos, ¿sí?, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque una mentira se está pareciendo cada vez más a la verdad. Y muchos van a caer ahí, pero los escogidos de Dios no. Recuerden, Mateo 24:24 lo dice, si se pudiera, pero no se puede, hermanos, porque Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Ahora bien, ¿a quién está dirigido este ataque de Jezabel? Porque muchas personas piensan que Jezabel, la doctrina falsa, está dirigido ¿para qué? Para confundir a todos los que están fuera de la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, los versos del 19 al 20. Dice la palabra: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjese bien cómo le estaba hablando a esta iglesia, ¿sí? Conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Recuerda, la primera iglesia le estaba diciendo que había dejado su primer amor, que no estaba haciendo esas obras que habían empezado a hacer. En cambio, a la iglesia de Tiatira, ¿sí?, lo que le está diciendo es que tiene obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que ahorita, después de la conversión, fíjese, hermano, después de la conversión que tuvieron, esas obras que habían hecho eran mucho más grandes, llamémosle así, que las primeras obras. ¿Y qué dice el siguiente verso? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese bien, entre esas cosas, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que tiene contra esa iglesia? Que toleras que esa mujer, ¿cuál? Jezabel. Ya vimos quién es Jezabel. Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, esta iglesia tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía paciencia, y sus obras iban siendo cada vez más grandes que las anteriores, y el servicio que hacía era más grande. Pero el Señor le dice una cosa, ¿sí? Tengo pocas cosas, pero una cosa de la cual no me agrado, dice el Señor, es que tienes a esa mujer ahí, Jezabel. ¿Está hablando sobre una mujer? ¿Está hablando sobre una persona? No, hermanos, está hablando de una enseñanza. Se habían metido ya gentes que tenían, ¿sí?, la cubierta de ovejas, pero eran lobos rapaces. Y habían entrado y estaban tratando de confundir la sana doctrina. ¿Qué sucede? ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes estaban tratando de confundir? ¿A los de allá afuera
¿Qué dice la palabra? Esa profetiza que enseñe y seduzca a quienes, hermanos, a mis siervos. Fíjese bien, cada vez, hermano, que en una congregación empiezan a desviarse, hermano, a la persona que está o a las personas que están como responsables, vienen los ataques de Jezabel. ¿Qué significa? ¿Que va a llegar una tentación así, muestra y todo? No, hermanos, que van a empezar a llegar doctrinas nuevas, que van a empezar a llegar interpretaciones nuevas, y de ahí, hermano, se va a empezar a deslizar todas las cosas. ¿Y qué hacía esta iglesia, hermanos? ¿Sí? Toleras. ¿Qué es tolerar? Fíjese bien, hermano. Tolerar, tomé dos definiciones de un diccionario. Dice, soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta o que no se aprueba del todo por alguien que tiene la autoridad para oponerse a ello. Segunda definición, permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel entonces? ¿Cuál es, hermanos, cuando los que están como responsables de la iglesia empiezan a ser seducidos por esa doctrina? Cuando, hermanos, empiezan a ver pecados dentro de la congregación y hacen como si no existieran. Cuando empiezan a ver a alguien que está pecando, que está desde el pensamiento, porque se manifiesta con hechos, y ¿sabes qué? Es más, hasta empiezan a enseñar, es que, hermano, no tenemos alas, es que, hermano, no tenemos aureola. La aureola es satánica, por cierto, pero eso es otra enseñanza. No somos ya santitos, hasta así lo dicen. No, hermano, el pueblo de Dios es santo. El pueblo de Dios es sin mancha. El pueblo de Dios, ¿sí?, está atento a la enseñanza de Dios y la practica. Hermanos, cuando la persona que está al frente de la congregación empieza a hacer como que no ve, empieza a permitir pecados, empieza, hermanos, a predicar una cosa y a llevar otra cosa en la práctica, esa es la doctrina de Jezabel. Toleras, dice. ¿Qué significa? Que permite algo que sabe que es ilícito, pero hace como que no lo ve. Esa es la doctrina de Jezabel, ¿sí? Es decir, doctrinas falsas, hermanos. Y Jesucristo nos aclara esto mismo, hermanos, ahí en el capítulo 2, el verso 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Ahí está, esta es Jezabel, es una doctrina, hermanos, ¿sí? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermano, si nosotros seguimos la sana doctrina, si nosotros vamos por esta doctrina del Señor que es pura y sin mancha, ¿qué dice el Señor? No te voy a imponer ninguna otra carga. Tú sigues sobre esto. Pero si empiezas a hablar, hermano, dentro de todas las congregaciones hay muchos congregantes que hablan y hablan muy bonito y dicen cosas que tal parecería que creen en la piedad, pero no es cierto. Su vida está totalmente alejada de las cosas de Dios y se acercan y dicen, no, hermano, ya Dios me habló y Dios me dijo que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Inmediatamente su vida demuestra que está haciendo otras cosas totalmente diferentes que lo que la voluntad del Señor quiere.
esas enseñanzas, hermanos, seducen, porque aparentan piedad, pero no la llevan a cabo, no hay efecto en ellos. Son, hermanos, se los comento, con los que uno habla una vez y habla 2 veces y habla 3 veces y habla 50 veces la palabra del Señor, y ellos en el momento dicen sí, y a la media hora o un poquito después están haciendo lo que ellos quieren. ¿Por qué, hermanos? El Señor no tiene hijos de corazón duro, no. Y el Señor requiere que esos corazones sean entregados al Señor, para que Él empiece a hacer una limpieza total, empiece a sanar totalmente y empiecen a cambiar totalmente de una vida inclinada y llena de pecado a una vida santa y consagrada hacia el Señor. Eso es lo que esa doctrina falsa, ¿sí?, se interfiere y no quiere que la persona se consagre al Señor. ¿Y qué te dicen? Ah, tú te vas a consagrar, pues solamente que te vayas a un monasterio. ¿Tú quieres vivir una vida santa y perfecta? No salgas de tu casa. ¿Tú quieres hacer esto? No, hermanos, porque eso es únicamente a tus fuerzas. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, todo cambia y empiezas a ver la vida desde el punto de vista, desde el lugar de la eternidad, y ya no la ves desde la temporalidad. Hoy el Señor nos habló acerca de que nos va a confiar. Yo no sé si usted puso atención, pero el Señor nos dijo que nos va a confiar. Fíjese bien, no que nos va a dar, nos va a confiar lo suyo, sus tesoros, hermano. ¿Usted cree que Dios, cuando dice que va a dar sus tesoros, usted cree que Dios le va a dar oro y plata? ¿Usted cree que eso valga tanto? Hermano, ¿cuánto es la vida eterna? Y la comparamos con esta vida temporal. ¿Qué es lo importante y cuánto vale la vida eterna? ¿Cuánto vale, hermano? Fíjese bien, ¿cuánto vale su alma? ¿Vale que usted esté enojado todo el tiempo contra cualquier persona? ¿Vale que usted esté recibiendo un dinero corrupto y así cambia la vida eterna? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa en su corazón? Es que, hermano, yo tengo el corazón duro porque a mí me hicieron así todo. ¿Sabes qué? Tú eres un pobre desvergonzado, tú eres un pobre miserable, ciego y desnudo, dice la palabra, porque no has querido seguir a nuestro Señor Jesucristo como Él lo requiere, no como tú piensas, como Él lo requiere. Hermano, esto es lo que enseña esa doctrina de Jezabel, que si tú haces algo, cualquier cosa para Dios, Dios está contento. Agarras y tú dices, ahora de esta comida que yo me iba a comer, se la voy a dar al viejito este que pasa todos los días enfrente de la casa para que se lo coma. Señor, mira, ya hice eso. Ahora voy a mi trabajo, abro mi cajón y cada persona que se acerca a pedirme un trámite ya sabe que el cajón está abierto. Yo no recibo nada. Pero si no me echas en el cajón, tu expediente se va a ir hasta lo último. ¿Qué estás haciendo? Es dinero corrupto. Es dinero que no te corresponde. Entonces, hermano, esas doctrinas donde dicen que tú puedes llevar el diezmo de cualquier dinero que ganes, no, eso es de Jezabel. No puede ser. Hermano, cuando ponemos aquí
la anforita, para que tú deposites ese diezmo, debes de saber que ese diezmo debe de ser, tuvo que haber sido santificado. No es cuando llega aquí cuando se santifica, no, hermanos. El trabajo que Dios te da es santo, si Dios te lo dio. Y si no, ¿sabes qué? No puedes traer nada al Señor. No puedes traer lo hurtado, no puedes traer lo mal agenciado. No. El Señor requiere santidad en todo, hermanos. ¿Sí? Esta enseñanza sedujo a Adán y a Eva y se desviaron. Si usted lee, hermanos, Apocalipsis 13, si usted lo lee completo, léalo en su casa, usted se va a dar cuenta que está hablando de las dos bestias. Y la segunda bestia, hermano, es con la que estamos lidiando hoy. Por eso es el tiempo peligroso. Porque a esa segunda bestia, hermano, se le dio la facultad de engañar. Se le dio la facultad, hermanos, de que hiciera hasta descender fuego del cielo. Entonces, eso, hermanos, nos está hablando de señales que la gente busca, de sanidades que la gente busca sin buscar a Dios. Fíjese bien, seducen. A lo último del capítulo 13, hermanos, nos habla de ese 666. ¿De qué nos está hablando, hermanos? ¿Sí? Primer 6, el hombre fue creado. ¿Y dónde fue puesto, hermanos? En Edén. Ahí fue puesto, hermanos. Estaba el hombre perfecto, faltaban algunas cosas, por eso es un 6. Pero estaba en un lugar de santidad, a imagen y semejanza de Dios. Cuando fue echado, ¿sí? Caín, a imagen y semejanza, ¿era de Dios? No. Fue de Adán. Caído. ¿Cómo era Caín, hermanos? Él no reconocía ninguna autoridad. Él no reconocía ninguna doctrina. Él quería hacer su voluntad y la estuvo haciendo. Hermano, las personas que viven solamente para comer, para beber y para reproducirse, son animales, nada más. Y déjeme decirle que hasta antes de Noé, antes del diluvio, hermano, toda esa época, la gente que no siguió a Enós, ¿sabe qué? Vivieron como animales, nada más comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Así dice la palabra, ¿no? Después de Noé, hermanos, empieza con Nimrod y Semiramis, empieza una falsa enseñanza, pero en blasfemia ya. Y ahí empieza la blasfemia. Empiezan a blasfemar el nombre del Señor. Y llegamos a esta época donde todo esfuerzo humano, todo engaño del enemigo, mucha gente le llama que es el actuar del Espíritu Santo. No, hermanos. Ese segundo 6 es cuando están como animales. Y déjeme decirle que falta muy poquito para que empiecen a blasfemar el nombre del Señor. Ese es el tercer 6. Se comporta entonces el ser humano como una bestia. La bestia, hermanos, que ustedes ven ahí en Apocalipsis, que está llena de nombres blasfemos. ¿Qué pasa con usted? ¿Le preocupa mucho su comida? ¿Le preocupa mucho su bebida? ¿Le preocupa mucho su vestuario?
Le preocupa mucho andar con el pensamiento de la reproducción sin llegar a eso de reproducirse, pero sí todo el tiempo bajo ese esquema. ¿Sabe qué? Usted es un animal, no es un hijo de Dios. Usted hace a un lado la enseñanza de nuestro Señor, se convierte en un animal, un animalito, ¿sí? No tiene relaciones amorosas, no. Los animales no tienen eso. Los animales nada más se reproducen, ¿sí? ¿Qué sucede con esto, hermanos? Tenga cuidado, tenga mucho cuidado de vivir con un animal. Porque los animales, hermanos, tarde que temprano, lo van a morder, lo van a atacar. Como hijos de Dios, si recuerda, ¿cuál fue la esencia para que el Señor mandara, la esencia del pecado, para que el Señor mandara el diluvio, para que el Señor acabara con toda carne? ¿Cuál fue la esencia, hermanos? Que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Qué significa esto? Que los espirituales se casaran con los animales, que se juntaran. Y tarde que temprano, todos se vuelven animales. Y eso no lo puede permitir el Señor. Y por eso hoy nos dice, no debe de haber yugo desigual en el matrimonio. Porque el matrimonio, hermanos, es un pacto, no es un contrato social. ¿Qué dice la doctrina de Jezabel? No, hermano, mira, si tú te casas con alguien que no es cristiano o cristiana, no importa, es el tiempo de Dios. Ya una vez casados, vas a ver que ya se convierte. ¿Por qué? Si el Señor le desagrada eso. ¿Tú eres más sabio que el Señor? ¿Vas a actuar como Job? ¿O qué vas a hacer? Hermano, el Señor nos manda a que sigamos esa sana doctrina. No puedes vivir con animales, hermano. Tienes que seguir lo que el Señor nos lo dice, porque estas enseñanzas están dirigidas, hermanos, a los siervos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que toda la congregación caiga. Imagínense que en alguna ocasión yo viniera aquí y les empezara a decir, bueno, hermanos, es que miren, pues vaya, todos pecamos y no se preocupen, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios te ama así, peques o no peques, Dios te va a salvar porque Él es bueno. El infierno no existe, el infierno es una invención del hombre, como que ahí viene el coco y hay pobrecitos. No, hermano, iríamos directamente al infierno todos y el que está al frente primero. No puede ser, hermanos. Tenemos que estar muy pendientes en este tiempo de lo que es la sana doctrina. Y dice que enseña a mis siervos y los seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es fornicar, hermanos? Es pervertir la sana doctrina en lo espiritual. Y por otro lado, son uniones inválidas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Incesto, bigamia, matrimonios del mismo sexo y lascivia. ¿Por qué lascivia? ¿Sabe cuál es la palabra para fornicación en el Nuevo Testamento, en el griego? Es porneia. Porneia, su raíz es pornos. Y pornos, hermanos, nos está hablando de prostitución. ¿Cuándo se prostituye un cristiano? Cuando anda en obscenidad, en indecencia, en impudicia, en desvergüenza, en inmoralidad, en depravación, en lascivia y en lujuria.
Eso, hermanos, es fornicación. Fornicación no nada más es lo que mucha gente piensa, unas relaciones de solteros, no. Si tú estás en lascivia, estás fornicando. Y déjame decirte, lee Mateo 5 y Mateo 13. La única posibilidad para el divorcio es que forniques. No es el adulterio. ¿Qué significa? Si estás en obscenidad, si estás en indecencia, si estás en impudicia, si estás en desvergüenza, si estás en inmoralidad, en depravación, en lujuria y en lascivia, dentro del matrimonio, te estás comportando como un animal y el Señor no quiere que sus hijos y sus hijas vivan con animales. ¿Sí me está escuchando, hermano? Esa es la doctrina de Jezabel. No hay problema, ustedes están casados, miren, pueden hacer esto y esto para que su vida sea más agradable. No, no. Tienes que estar bajo la doctrina de Cristo, porque eres cristiano. No puedes mancillar tu lecho. No. Te casaste con un varón de Dios. Te casaste con una mujer de Dios. No la puedes tratar. No la puedes tratar de diferente manera. No. Porque entonces el Señor sí te dice, por esto sí se pueden separar. Y por esto sí se pueden divorciar. Fíjate bien. ¿Estamos en contra del divorcio? Claro que sí, porque es un pacto perpetuo. Pero si te comportas con animal, los hijos y las hijas de Dios no pueden estar compartiendo una casa, un hogar, con un animal. Hermano, dice la palabra, comen, se alimentan de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué sucede con esto, hermanos? Está hablando de lo espiritual, pero también está hablando de lo material. Material, hermano, materialmente, ¿qué es? Algo muy sencillo para México, la ofrenda a los muertos. No, hermano, es que yo no participo, yo no. Claro, ya al final cuando la quitan, bueno, pues me como una naranjita, me como ahí una perita que le ponen, el chocolatito, pues el mole, pues, yo sé que los muertos no vienen, ¿verdad? Pues yo me lo como mejor. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la palabra? Esa es la doctrina de Jezabel. Comes lo sacrificado a los ídolos. No. Nosotros nos tenemos que mantener puros y santos. No estoy hablando de alimentos prohibidos, hermanos. Estoy hablando de eso que sacrifican a los ídolos que nosotros, ¿sí?, no debemos comer como cristianos. Nada, absolutamente nada de eso. Y en lo espiritual, hermanos, son las enseñanzas que exaltan a dioses extraños, a dioses ajenos. No. En Deuteronomio, hermanos, cuando nos dice sobre los profetas falsos, nos dice, y ese profeta que te profetiza y se cumple, si es para llevarte a adorar a otros dioses, mátalo. Hay profetas actualmente, hermanos, que profetizan y se cumplen. Y de ahí toman a esa gente que dicen, oye, entonces sí se cumplió, entonces sí es de Dios. Porque en otra parte de la palabra sí lo dice también. Pero hay que leer por eso completa la Biblia. Y entonces esas personas que dicen, se cumplió, es de Dios, entonces voy a donde Él me diga. No. No hace mucho, lo voy a sacar aquí, no le pido permiso, pero mi misma esposa me dijo, voy a donde tú quieras, y de repente dice, bueno, siempre y cuando sea de Dios, Hermanos, así es, así son las hijas de Dios, ¿sí? No es un cheque en blanco, hermanos, no. Esas personas, sobre todo veo
algunos de mis alumnos, que no son cristianos, andan de novios, de novias, y le dicen al novio, hago lo que tú quieras, voy donde tú quieras. Digo, bueno, ¿y quién crees que es este muchacho? ¿O al revés? No, hermanos. Nunca el cristiano hace un cheque en blanco, hermanos. Nunca. Hoy, hermanos, hay multitud de profetas, maestros, evangelistas que están seducidos por esta doctrina extraña, hermanos. ¿Y qué es lo que producen ellos? Hijos de seducción. Hacen lo mismo que ellos, engañan y se dejan engañar, hermanos, ¿sí? Y ellos enseñan que la fornicación, que lo que come, o sea, que pueden comer lo que ofrecen a los ídolos, y eso no está mal. Eso, bueno, está más o menos, ¿sí? Ellos reciben, hermanos, doctrinas que justifican el pecado, que tratan el pecado. No sé si usted haya oído en algunos lugares que a los pecados les llaman errores. No, el pecado es pecado, hermanos. Un error no es pecado. Te equivocaste, o sea, en alguna cosa. En vez de echarle un diente de ajo a la comida, se los digo por mí, o sea, a veces le echo 2. Y bueno, sabe un poquito diferente, pero es un error. O sea, no dije, pues ahora le voy a echar para que, no sé, se queme en la boca. No, hermanos, es un error, pero el pecado es una ofensa al Señor. ¿Sí? Tienen, hermanos, la salvación por una oración, acepta a Cristo. Esa es una falsa enseñanza. Piensan toda esa gente, ¿sí?, que Dios no habla, que ellos sienten, andan por sentimientos. No, hermano, es que yo siento en mi corazón que Dios me dijo aquello o me dijo esto. No, hermano, Dios habla audiblemente. Dios nos dice las cosas exactamente. Jezabel dice que el caminar cristiano no es un caminar santo ni de consagración, que eso va a ser cuando ya la iglesia esté allá en el cielo, pero mientras estemos aquí, todos vamos a seguir pecando. Y ¿sabe qué? Todavía le ponen argumentación bíblica, sacando de contexto los pasajes y poniéndolos en otros lugares para que se acoplen a lo que ellos están diciendo. Le comentan como a los de Alcohólicos Anónimos, tú nunca vas a dejar de pecar, ¿sí? Tú eres un pecador, pero salvo por la gracia de Dios. No, ¿de qué te salvó nuestro Señor Jesucristo? ¿No lo dice en Mateo? Y le pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú eres cristiano, tú ya no eres un pecador, hermano. Ya no, pero no porque lo dicen en esas doctrinas, porque lo declares, sino porque lo estás viviendo, ¿sí? Hermano, que tu intención de seguir a Dios, tu intención de hacer las cosas bien, eso te va a salvar. Dios conoce tus intenciones. Aunque todo el tiempo hagas las cosas mal, de todas maneras, Dios conoce tus intenciones. No, hermanos, ¿sí? Esas congregaciones de esta doctrina es donde toleran, hermanos, toleran. Fíjese bien, vestimentas de prostitución, hombres y mujeres. Esa es la doctrina de Jezabel. Permiten un lenguaje mundano. No circuncidan la carne del corazón, hermanos. Siguen en pasiones carnales. Incentivan de manera muy, dicen por ahí, así como que por abajito del agua, ¿sí?, el egoísmo, la avaricia y la tacañería. Permiten a los que están sirviendo, hermanos, una lectura bíblica mínima y una oración
mínima. En sus familias no existe el orden de Dios y tienen hijos rebeldes. Hermano, cuando hay una congregación así y que no se hace absolutamente nada por cambiar las cosas, ¿sabe qué? Hay una doctrina de Jezabel. Hay una doctrina de Jezabel. En todas las congregaciones, hermanos, va a haber gente así. En todas, porque así lo dice la palabra. Pero ¿qué hacen en esa congregación? ¿Qué es lo que se está haciendo, hermanos? A esto me estoy refiriendo. Y estas reciben ese alimento de Jezabel. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuáles son las señales, cuáles son las marcas de un, lo voy a poner así, entre comillas, cristiano seducido? ¿Sí? Un cristiano seducido, hermano, es el que es llevado de un lugar a otro. Vamos a Hebreos 13, la primera parte del verso 9. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hermano, cuando usted está buscando solamente algo diferente, una nueva enseñanza, unas nuevas cosas, se está dejando llevar, hermano, por doctrinas diversas y extrañas. Está usted como un niño fluctuando de un lado para otro. Y ahí es una de las señales de que se ha dejado seducir por Jezabel. Hechos 17:21, la segunda parte. Ahí están los atenienses. Los atenienses, hermanos, eran las personas más inteligentes, llamémosle así, de todo el mundo de aquel entonces. ¿Y qué es lo que nos dice? En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Siempre. Ya les había aburrido las sendas antiguas. Y ya buscaban, como un cantante hace tiempo, caminos nuevos. Porque ya había conocido el camino del Señor y no le bastaba. Quería otra cosa. Hermano, no puede ser esto. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué dice? Concupiscencias. ¿Cómo sabemos, hermano, cuando un maestro está conforme al caminar cristiano, a la sana doctrina? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera pregunta que los primeros discípulos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijeron? ¿En qué sinagoga estudiaste? ¿O le preguntaron, ¿cuál fue el maestro que te enseñó? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo los primeros discípulos? La primera pregunta que le hicieron fue, ¿dónde vives? Fíjate bien, ¿por qué? Porque al llevarlos, nuestro Señor Jesucristo no les dijo, pues vivo en tal colonia, en tal ciudad. No, dice, vengan. Y los hospedó en su casa. Y ellos se dieron cuenta cómo vivía Él. Esa, hermanos, es una señal para saber si alguien que está predicando la palabra es de Dios o no. ¿Cómo vives? Déjame ver cómo vives. Invítame a tu casa, cómo vives. ¿Por qué? Porque aquí puedes hablar muy bien y aquí puedes sacar todo el conocimiento que quieras, pero déjame ver cómo vives. Ahí voy a ver si lo que tú estás enseñando realmente lo estás aplicando en tu vida. Hermano, cuando llegamos a una congregación, recién llegamos, no solamente tenemos que ver qué es lo que predican, tenemos que ver cómo es el comportamiento, hermanos.
de, como dicen, el liderazgo en la congregación. Y tenemos que ver cuál es el comportamiento de los que llevan la congregación en sus propias vidas. Porque si no, hermanos, podemos caer precisamente en esta enseñanza de Jezabel. Cualquier persona, hermanos, cualquiera que esté guardando en secreto algún pecado, alguna lujuria, hermanos, va a casarse con esta doctrina falsa. Cualquiera. Puedes decir mucho, puedes hablar mucho, pero si tú dentro de tu corazón, cuando ya nadie te ve, empiezas a pensar algunas cosas inapropiadas, haz de cuenta, ya en la noche, está todo apagado, estás acostado y empiezas a darle rienda a tu imaginación. ¿Sabes qué? No se lo dices a nadie, no hablas con nadie sobre eso. Tarde que temprano, tú vas a necesitar acallar tu conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seguir una enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque así te justificas. Y así tú dices, no hay algo que esté mal. Hermano, cada vez que tú estás pensando algo mal, cada vez que tú estás haciendo algo mal, se está excitando tu cuerpo, se está excitando tu mente, se está yendo hacia otro lado. Todas las veces. Y no necesitas a alguien que aligere eso que tú estás teniendo. No necesitas a alguien que te diga no hay problema. No. ¿Sabes qué necesitas, hermano? A un Natán. ¿Sí recuerda quién es Natán? Es el profeta que llega con David. Y al llegar con David le explica, le cuenta una metáfora que le dice, había un señor muy empobrecido que tenía una sola oveja y llega un rico y le mata su oveja. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Dónde está ese que merece la muerte? ¿Y qué dijo Natán? Natán era un profeta, David era un rey, y un rey guerrero, un rey que había matado a mucha gente. ¿Y qué le dijo Natán? Tomó su dedo acusador y le dijo, ese hombre eres tú. Hermano, no podemos hacernos como que no pasa nada, no. ¿Sabes qué? Todas las veces que el Espíritu de Dios, con su palabra, nos diga, tal persona está haciendo algo mal, ¿sabe qué? No me he callado. No hace mucho estaba platicando con una persona que me decía que yo no podía ser, que yo debía de ser imparcial. ¿Sabe qué, hermano? Mi contestación fue, yo nunca voy a ser imparcial, nunca, hermanos. Siempre voy a estar de parte de Dios y lo que Dios me diga. ¿Y voy a agradar a los hombres? No. Como dice la Escritura, si todavía estuviéramos predicando para agradarle a los hombres, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sabe qué? Es el consejo completo del Señor. Y si no lo quieren recibir, pues ni modo. Cuando se fue mucha gente de alrededor de nuestro Señor Jesucristo, le dice, dura palabra es esta, ¿quién la puede aguantar? Y le dice nuestro Señor, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Qué les estaba diciendo? Yo no voy a bajar el nivel que el Señor ha puesto. Entonces, hermanos, no necesitas que te aligeren la doctrina, no necesitas una doctrina light, no. La gente, hermanos, los predicadores, los maestros, los profetas del Señor, le enseñan a la gente la diferencia entre lo malo y lo bueno. Ezequiel 44, 23. Dice, y enseñarán a mi pueblo, fíjese bien,
¿A quién se está dirigiendo? Dice, enseñarán a mi pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Dios. No va a ser a cualquier gente. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre qué cosas, hermano, entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel, hermanos, denuncia a los falsos profetas que se enriquecen a sí mismos, ¿sí? Y traen un mensaje que justifica el pecado. Vamos ahí mismo en Ezequiel capítulo 22, del 25 al 28. Fíjese bien, aquí nos está hablando Ezequiel, Dios a través de Ezequiel, de los profetas, de los sacerdotes y de los príncipes. Fíjese bien, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Esos profetas de la prosperidad que solamente lo que quieren es dinero y una vida cómoda, devoraron almas. Fíjese bien, el precio son las almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Verso 26. ¿Quiénes? Sacerdotes. Violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Fíjese bien, hermanos, no están haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Sí? Siguiente verso, sus príncipes. Ya habló de los profetas, ya habló de los sacerdotes, ahora va a hablar de los príncipes. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir, ¿qué cosa, hermanos? Las almas, para obtener ganancias injustas. Verso 28, y sus profetas, fíjese bien, esto lo hablamos el jueves, y sus profetas recubrían con lodo suelto, para que se viera bien nada más, pero no había ningún fundamento, no había algo sólido, no había, hermanos, que se quitara realmente el pecado, que se quitara realmente esa carne a través de la circuncisión que duele, y que quedara algo sólido. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Estos, hermanos, son discípulos de Jezabel. Quieren ganancias deshonestas, jamás se preocupan por el estado de los congregantes, tuercen la palabra para llenar sus vientres. Y hermanos, ¿sí? Recubren con lodo suelto, es decir, nunca atacan el pecado. Se quedan siempre a la mitad de la predicación. Existen dos enseñanzas, hermanos, solamente dos. Una, la doctrina de Cristo. ¿Cómo la podemos ver, hermanos? Tito capítulo 2, verso 11 y 12. La gracia de Dios nos enseña, fíjese bien, ¿quién es la gracia de Dios, hermanos? El Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia de Dios nos enseña que, negando las perversas y mundanas lujurias, vivamos, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente en este mundo. ¿Qué tenemos que negar, hermanos? Las perversas y mundanas lujurias. ¿Lujuria de dónde viene, hermano? ¿Sí? Es un sinónimo de fornicación. La doctrina de Cristo, hermanos, te va a hacer a imagen y semejanza de Cristo. Expondrá, la doctrina de Cristo va a exponer cada pecado oculto y cada cosa mala que anhelas, hermano, ¿sí?
Vamos a ver 2 Corintios 7, la segunda parte del verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios, hermanos? Aborrecer el mal, odiar el pecado. ¿Por qué lo odiamos? ¿Por qué lo aborrecemos? Porque fuimos esclavos de él y no nos dejaba ir, hermanos. Así como Israel en Egipto, hermanos. Y la doctrina cristiana, hermanos, hace diferencia entre lo santo y lo profano. Primera de Juan 3, los versos 8 y 9. Fíjese bien sobre todo el principio de cada verso. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Sencillo, hermanos. ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo. Muchas personas llegan conmigo, hermanos, y me dicen que son buenas, y me dicen que están con Dios, y me dicen que no hay ningún problema en sus vidas. Buscamos tantito, nada más tantito, y vemos que está pecando. Y si está practicando el pecado, hermanos, ¿es de Dios? La palabra nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Nada más. No importa que vengas aquí todos los domingos, no importa que vayas todos los jueves, no importa que hagas lo que hagas. Si practicas el pecado, eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Fíjese bien, ¿para qué apareció? ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde las va a deshacer? En tu vida. Gracias a Dios, ya las ha deshecho en la vida de varios. De aquí. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿eres nueva criatura? ¿Has tenido ese nuevo nacimiento? ¿Cómo lo puedes saber? No practica el pecado. No, hermano, es que yo soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque en las mañanas siento hasta que me mareo la influencia del Espíritu Santo. No, no es cierto. Si practicas el pecado, no tienes un nuevo nacimiento, nunca lo has tenido. No, hermano, es que yo le pido algo a Dios y me lo concede. La otra vez le pedí el número de la lotería y mire, me saqué la lotería. No tiene nada que ver con Dios, hermano. Estás practicando el pecado. Si tú eres asiduo a las loterías, estás honrando al Dios suerte. Estás pecando. No tienes nada que ver con Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Al llegar a tu vida, deshace las obras del diablo, ¿sí? Él nos libertó del pecado y somos realmente libres. Hermano, un cristiano rechaza cualquier fluctuación de doctrina. Está afianzado en la sana doctrina y no puede ser manipulado por ningún maestro, por ningún profeta que venga de parte de Jezabel. Sí, hermanos, está bebiendo, hermanos, de esa roca que es nuestro Señor Jesucristo y está satisfecho con ese maná que ha venido del cielo. Él no anda pidiendo carne, no. Está satisfecho con la sana doctrina. No necesita doctrinas nuevas, hermanos. Discierne las falsas doctrinas y rechaza las extrañas, hermanos. ¿Han aprendido de quién? ¿Del hermano? No. Han aprendido de Cristo. Esos lugares donde minimizan la lectura bíblica, hermanos, es doctrina de Jezabel. ¿Qué hacían los cristianos de Berea, hermanos? Cada vez que les iba a predicar Pablo,
dice la palabra, ellos al final de la predicación iban a sus casas y constataban que todo lo que les había dicho Pablo viniera en las Escrituras. Hermano, a mí me da gusto cuando ustedes van anotando los versículos, van anotando lo que yo les voy diciendo, ven después lo que es la grabación, porque van constatando. Hay algunas personas que luego piensan otras cosas y dicen, es que, mire, estábamos en una congregación donde nuestro hermano, el pastor de ahí, copastor, nos iba enseñando algunas cosas por la gracia de Dios. Y de repente algunas personas nos lo dijeron, hasta su misma esposa nos lo dijo, es que ustedes están adorando a mi esposo, es que ustedes están venerando a mi esposo. No, hermano, no, sabemos de quién viene la enseñanza y sabemos qué es la Escritura. Pero ¿sabes qué? También sé que esta persona se está consagrando a Dios y nos está dando la sana doctrina. La palabra dice, sé agradecido. ¿Cómo vas a ser agradecido con el que no ves si no eres agradecido con el que estás viendo? ¿Cómo es eso? Hermano, seamos agradecidos. Y la palabra nos dice que ahí, hermano, donde nos están dando de comer, ahí donde se está dando, hermanos, el alimento que viene del cielo, ahí seamos agradecidos. Y no estoy tratando ahí de hurgar en sus bolsillos y eso no, hermanos, está lejos de mí ese pensamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Como congregante, hermano, siempre estaba a la disposición de esa persona que yo vi claramente que era un siervo de Dios. Y cuando nos decían, hermanos, hay una persona que necesita, ¿sí?, que la vayan a atender, no hay quien la atienda y todo, inmediatamente, si era un hombre, hermanos, iba yo, y si era una mujer, iba mi esposa. Inmediatamente, no necesitaban decirnos 2 y 3 veces, porque éramos agradecidos. Sabíamos, hermano, que quien estaba diciendo las cosas era ese pastor, pero sabíamos que era un vehículo de la palabra de Dios. Y hacíamos las cosas. Nunca jamás, hermanos, idealizamos o adoramos al hombre, sino veíamos que era palabra de Dios a través de la persona. ¿Qué es lo que dice Jezabel? No, tú puedes solo. Tú no le hagas caso a nadie, porque entonces eres adorador. No, hermano. Tenemos que ver qué es lo que sucede porque el Señor viene por su iglesia y vamos a aprender, ¿sí?, por nuestro Señor. En este sentido, ya vamos a ir terminando, hermanos. En este sentido, mire, en la gran mayoría de las congregaciones hay 2 tipos de personas que enseñan. Uno es los que hablan de un evangelio duro, de un evangelio, hermanos, legalista y sin amor, de un evangelio que llega con un hacha, solamente con el hacha, hermanos, y ¿sabe qué? Lastiman, rompen, hacen destrozos. Y otros, hermanos, que predican como cobardes, hermanos, predican como cobardes contra el pecado. No lo hacen, hermanos, realmente como cristianos. Dentro del mismo mensaje están predicando, según ellos, contra el pecado y le dan la vuelta y tal parecería que lo están apapachando por otro lado. Esos son los 2 tipos normalmente que hay. Y los dos son discípulos, hermanos, de Nadab y de Jezabel. Hermano, esa doctrina de Jezabel funciona para el mundo. Los apapacha,
los cuida en medio de sus pecados. Hay algo exagerado que te dice, si Jesucristo no te salva, te va a salvar su mamá. Porque ¿qué hijo no le hace caso a lo que su mamá le dice? Sería un hijo ingrato, y Jesucristo no es ingrato. La Virgen María, la cual es bienaventurada. La Virgen María es Madre de Dios. La Biblia nos dice que fue Madre de Jesús. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, le dijo a Juan, le dijo, mujer, ahí está tu hijo. Y Juan, ahí está tu madre. Ni siquiera en ese momento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo deja a las personas sin protección. Ahí en la cruz, con ese sufrimiento, y sabiendo que ya iba a dejar de ser alguien como nosotros, le encarga a María, a Juan. Y eso, hermanos, es lo que siempre hay que pensar nosotros. No podemos dejar a nuestros padres abandonados, porque es un mandato. Y hermanos, por otro lado, también sabiendo que ya iba a dejar este mundo, deja en claro, hasta aquí llegó siendo mi madre. Yo voy a volver a tomar mi trono. Y ella no es madre de Dios, porque si no, se convertiría en diosa. Y esa es la doctrina de Jezabel. Para llegar a Dios como Padre hay muchos caminos. ¿Y qué enseñan en la Iglesia Universalista? Si no te salva Jesucristo, te salva María, y si no, te salva San Francisco de Asís, y si no, te salva no sé quién más. No, la palabra nos dice, solo hay un camino. Y tú recibes esa doctrina de Jezabel, ¿y qué te dicen? Si tú cumples toda la ley, vas a llegar al cielo. Si tú haces todas las cosas, vas a llegar al cielo, no necesitas a Jesucristo. Esa es otra doctrina de Jezabel que se ha infiltrado en muchos grupos religiosos. ¿Qué nos dice la palabra? Nadie puede cumplir la ley si no es mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo vas a tener cuando tú llegues a los pies de Cristo y Él te acepte bajo su señorío. Pero si tú cumples, si tú crees que cumpliendo todas las cosas de la ley vas a llegar a salvación, nunca vas a llegar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la función de la ley es mostrarte el pecado que está en ti, y entonces tú vas a necesitar un redentor, porque no puedes hacer nada por ti mismo, porque todas tus obras de justicia son trapos inmundos ante el Señor. Esa es la doctrina de Jezabel, hermanos. Y hermanos, ¿ha funcionado para este mundo? ¿Sí? Primera de Reyes 21, del 14 al 16. Primera de Reyes 21, del 14 al 16. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Fíjese bien, Acab quería ese viñedo y no lo podía tener. ¿Y qué va? Se acuesta y no quiere comer, como un niño mimado. ¿Y qué le dice Jezabel? ¿No eres acaso rey? No te preocupes, come, yo voy a conseguir ese terreno para ti. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Fíjese bien, ¿qué es lo que hace Jezabel? Jezabel logra sus deseos.
¿Qué hizo hermano Nabot? Le dice, no te puedo dar esta heredad porque es de mis padres, fue de mis abuelos, y mal haría yo si te la vendo. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Sí? Cuando entra Jezabel, se la da. ¿Qué hace la doctrina de la prosperidad? Yo quiero un carro último modelo. Yo quiero una casa extraordinariamente bonita. Yo quiero mucho dinero. ¿Para qué? Para tus propias cosas. Para que tú andes muy bien. Para tus lujurias y tus pecados. ¿Qué te dice Jezabel? No te preocupes. Empieza a sacar. Por fe, tú decláralo y empieza, saca tu cubeta, saca tu trapo, ¿va? Y empieza a lavar esa camioneta tan bonita. Pero dile también a Dios de qué color quieres los asientos, si los quieres de piel o de velur, si quieres de cuántos cilindros. ¿Qué es lo que están incitando? Solamente, hermanos, ¿sí? La codicia, la avaricia, ¿sí? Todo esto, hermanos, es lo que Jezabel promueve dentro de las congregaciones. Y fíjese bien, hermanos, estos profetizan solamente paz y prosperidad. Vamos a Jeremías 23, del 14 al 17. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían, fíjese bien cómo identifica a estos falsos profetas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí, que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué pasa? Hermano, están engañando y les están diciendo a todos, no hay problema. Y estos profetas, hermanos, es un juicio de Dios. Esos profetas ni siquiera saben que están. Algunos de ellos piensan que no están engañando y que el Espíritu de Dios está sobre de ellos. Por último, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 22, del 21 al 23. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Fíjese bien, aquí el rey de Israel, Acab, y el rey de Judá, se estaban poniendo de acuerdo para salir a la guerra, y le habían consultado a 400 profetas, y ellos le dijeron, ves, te va a ir bien, vas a ganar. Solamente uno, Micaías, dijo no. Y aquí, antes de que esos profetas le dijeran, fíjense bien, está el trono de Dios. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de ¿quién? De Dios. Y dijo, yo le induciré. Porque Dios dice, voy a mandar para que un decreto mío, que es acabar con este rey malvado, ¿sí?, salga a la guerra y ahí lo van a matar.
Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿quién es él? Dios. Fíjese lo que dijo Dios. Observe bien, hermano. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién mandó a ese espíritu de mentira? Dios. Cuando una persona es obcecada, hermanos, en blasfemar el nombre del Señor, cuando una persona ya está en el 666, cuando una persona ya está blasfemando del Señor, ¿qué dice la palabra? Que va a mandar un poder engañoso para que ya no tenga salvación. Y esa persona va a pensar que está honrando a Dios y no es así. Fíjese bien, verso 23, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Eso le estaba diciendo Micaías. Y Jehová ha, fíjese bien, ¿qué dice? Decretado. Cuando Dios decreta algo, ya no hay posibilidad de volver atrás. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Hermano, Acab le decía a Micaías, dime la verdad, dímela. Pero ¿sabe qué? Él no la quería oír. Él quería oír lo que él ya se había imaginado. Sedequías, un falso profeta, ¿qué pudo haber dicho? No, sí vino un espíritu de parte de Jehová a mí. ¿Estaba diciendo verdad? Sí, pero era un espíritu engañador. ¿Cuántos profetas hoy, esos profetas falsos, dicen con verdad, es que un ángel del Señor vino a mí, es que un espíritu del Señor vino a mí? Y entonces yo te digo esto, en medio de tu pecado no hay problema, Dios te ama y Dios va a permitir que sigas así. Dios te está bendiciendo con ese dinero que viene de la corrupción. ¿Sabes qué? Ese es un juicio de Dios. Ese falso profeta está pensando que es un espíritu de verdad el que llega a su vida. No, es un espíritu de mentira, porque él ya ha decretado que esa persona no va a alcanzar salvación. Hermano, cuando alguien se está alejando, cuando alguien va con una situación económica más o menos, cuando alguien aparentemente le está yendo bien, pero está haciendo todo mal, tenga mucho cuidado, hermano, porque es muy probable que ya haya llegado un espíritu de mentira a su vida, que ya haya llegado un poder engañoso, porque es probable que el Señor haya emitido un juicio. Yo veo, cuando todavía el Señor tiene misericordia de las personas, es cuando todavía buscan de Dios sinceramente. Cuando lo buscan en apariencia, que tenga mucho cuidado esa persona, porque puede ser que el Señor ya lo haya desechado y esa persona ni siquiera se haya dado cuenta.